Bien, Shabbat Shalom, hermanos. Quiero saludar a todos los hermanos, todas las personas que nos miran en diferentes lugares del mundo. Nos miran en Perú, en Alemania. Quiero saludar a una familia que siempre nos está escribiendo. Es la familia Acosta. Creo que están en la Florida. Un saludo desde aquí, desde Georgia. Familia Chávez en Europa. Y perdónenme si no nombro a algunos otros. Realmente este no es únicamente mi trabajo. Yo tengo otros trabajos y por lo tanto a veces no tengo tiempo de chequear las redes sociales, pero tomando en cuenta que ha sido un milagro que ustedes nos encuentren en este mundo cibernético, pues lo único que nos resta pedirles es que compartas estas enseñanzas. Lo hacemos con mucho amor, mucho cariño, con mucha humildad, y lo hacemos con el propósito de que usted reciba esa luz que lo guíe a la casa del Padre. Nuestro propósito es que usted conozca al verdadero Dios y a Yeshua, como lo dice Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Yeshua al Mashiach, al cual tú has enviado. Así que cada enseñanza que tenemos aquí lo hacemos con ese propósito, de que usted pueda regresar a la casa del Padre, pueda tomar el pacto, y donde esté, si usted encuentra a alguien que le dé este mensaje, que se congregue. Usted no se puede congregar conmigo porque usted vive lejos, pero usted puede encontrar a alguien que tenga este mismo mensaje y que se congregue. ¿Por qué les aconsejo congregarse? Porque es necesario que usted dentro de esa congregación conviva con sus hermanos. Eso le va a dar fuerza. Eso lo dicen las Escrituras. Cuando los hermanos están juntos, están en armonías, entonces Dios envía bendición. Además le ayuda a su vida espiritual. Usted se desarrolla. Usted tiene a alguien que de alguna manera lo mira, y eso lo va a obligar a usted a exigirse más. Así que es necesario que usted esté en una congregación, porque usted es hijo de luz. Los hijos de las tinieblas están escondidos, nosotros no. Nosotros somos cartas leídas, estamos afuera, estamos a la luz, y estamos precisamente para no esconder absolutamente nada. Todo lo contrario, para revelar la verdad. Así que, hermanos, Shabbat Shalom desde aquí, con un poquito de frío, pero contento de estar con los hermanos que aman la Torá, que quieren aprender, y sobre todas las cosas que tienen hambre y sed de justicia. Vamos entonces a hablar un poquito, hermanos, de la parashá de hoy, que nos habla de la bendición que Jacob imparte sobre Efraín y Manasés, la profecía de Jacob sobre sus hijos y la muerte de José. Estos son los tres temas que se tocan dentro de la parashá, o por lo menos lo que aparece en la Biblia, en el Tanakh, o que le dan, digamos, importancia. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque cuando Jacob se sienta para bendecir a Efraín y Manasés, sucede un milagro extraordinario y se repite lo que él vivió. Recordemos que él es el segundo. Él es el segundo. Entonces, nadie mejor que él para hacer lo que tenía que hacer. Allí en ese momento se estaba produciendo un milagro extraordinario. ¿Por qué se estaba produciendo un milagro extraordinario? Porque, número uno,
Jacob está bendiciendo el menor por encima del mayor. Y como les explicaba, nadie mejor que él, porque él había vivido exactamente lo mismo. Y lo segundo, que es mucho más grande, es que él está adoptando a esos niños como si fuesen sus propios hijos. ¿Y por qué yo quiero que ustedes entiendan esto? Porque eso es lo que sucede con nosotros. A los suyos vino, los suyos no le reciben, pero los que le reciben, ¿le dan qué? Le da la potestad de ser llamados hijos de Dios. O sea, nosotros que no éramos pueblo, ahora somos pueblos. ¿Y qué fue lo que sucedió allí? ¿Qué fue lo que pasó allí? Exactamente lo que sucede en esta parashá. La promesa era sobre 12 hijos que Jacob iba a tener. No era sobre nietos. Sin embargo, en esta parashá vemos eso. Que sus nietos los adopta no como nietos, sino como hijos. Hermanos, esto es realmente profundo. ¿Por qué? Porque los otros hijos también podían reclamar en ese momento. Eso podía haber producido un problema grande en la familia. Bueno, ¿por qué tú adoptas a los hijos de José como tus hijos y los hijos míos no lo adoptas como hijos? Entonces, esta decisión que tomó Jacob aquí no era fácil. Eso podía haber producido un problema familiar tremendo. O sea que a José sí le adopta a los hijos, que José es tu hijo preferido, ¿cierto? Me imagino las cosas que se le podían haber pasado por la mente a los hermanos de José, que es lógico. Pero no pasó nada de eso. Sencillamente las escrituras no explican que ellos sintieron celos. Yo me imagino que aprendieron, ¿verdad que sí? Aprendieron del celo que sentían por el hermano y dijeron, bueno, no podemos aplicar la misma hora, nos va a tocar aceptarnos esto. En otras palabras, fue parte del castigo. Como ellos sentían celo por José, ahora no podían sentir celos de que Jacob había adoptado a los hijos de José como hijos de él propio. Y no solamente que los adopta, es que Dios respalda la decisión de Jacob porque les entregan tierra. Fíjense eso es interesante. O sea que si recibieron herencia es porque eran hijos. Y eso fue una decisión de Jacob. Ya sabemos la historia, que él cruza las manos, la bendición cae sobre Efraín, no sobre Manasés. Ya explicamos en otra ocasión que lo que iba a suceder con Efraín era ¿qué cosa? Que iba a ser multitud de pueblos, que los hijos de José de alguna manera iban a estar por todas partes del mundo, que a su vez eso hace referencia a las 10 tribus norteñas, porque así se le llamaba al norte, se le llamaba la casa de José, la casa de Efraín, la casa de Jacob. Entonces, y que una vez que los asirios, digamos, los invadieran, ellos se iban a mezclar entre los pueblos, iban a ser esparcidos y iban a llegar a todos los rincones de la tierra para cumplirse la palabra que está escrita en el libro de Génesis. ¿Cómo dice? Multiplicaos y ¿qué más? Y llenar la tierra. Eso era una profecía, porque Dios no quiere que se llene la tierra de gente malas. Dios quiere que se llene la tierra de personas que tengan sed y hambre de justicia. Por eso Efraín tenía que expandirse, tenía que
emigrar. Y Efraín, tomando en cuenta que es hijo de José, de un hebreo con una egipcia, pues se le hace como más fácil, ¿cierto? Asimilarse o de alguna manera compartir con las personas que no son 100% hebreas. Eso sucede con nosotros, los hijos extranjeros. O sea, nosotros los hijos extranjeros, en Venezuela, por ejemplo, en mi caso, mis padres no son venezolanos, mis padres quizás no tenían una relación tan directa con los venezolanos como lo tenía yo. Yo me identificaba mejor con ellos. Él sí se identificaba con algunos de ellos, hablaba con ellos, pero se identificaba mucho más con las personas de su pueblo, de su tierra. Y en el caso nuestro no es así, porque ya habíamos nacido allá, entonces de alguna manera nos identificábamos más con los venezolanos. ¿Por qué? Porque teníamos la nacionalidad venezolana, porque habíamos nacido en la tierra. Entonces, eso sucede también con Efraín. Efraín no es 100% hebreo, a pesar de que su padre es hebreo. Él es hijo de una egipcia y nace en Egipto. De hecho, ellos no vestían como los hebreos, porque ellos vestían como vestía su padre. Su padre lucía como un egipcio. Entonces ellos vestían de la misma manera, pero llevaban dentro de ellos la semilla que José les había implantado. O sea, José a sus hijos los educó en el conocimiento de las Escrituras. Por lo tanto, Jacob terminó de cosechar o de alimentar o de regar esa semilla en el corazón de Efraín, porque el Midrash dice que Efraín era el más interesado en estudiar las Escrituras. O sea, que la decisión de Jacob no fue una decisión alocada o un capricho, sino que él miró en Efraín, ¿qué cosa? Un potencial que no lo tenía Manasés, a pesar de ser el mayor. Jacob con Efraín le sucedió lo mismo que él con su hermano. Pues Esaú no estaba interesado en el estudio que le daba su padre Isaac. Por eso la Biblia habla de que Esaú, ¿qué cosa? Era un hombre de la casa, de cazar. Era básicamente, nos está diciendo que era un hombre de afuera. Y que Jacob era un hombre de tiendas. Ya nosotros hemos explicado qué significa eso. Era un hombre que permanecía más bajo la protección divina. Le llamaba la atención las cosas espirituales. Le llamaba la atención lo que su padre enseñaba. Mientras que Esaú no. Esaú estaba entretenido en las cosas de afuera. Y de hecho se casó con cananeas, porque él no estaba pendiente de lo que le estaba enseñando su padre. En otras palabras, él no estaba pendiente del propósito que Dios tenía con ellos. O sea, y la bendición la termina recibiendo Jacob precisamente por eso. Ya explicamos la semana pasada que la recibió no fue porque él la merecía, sino porque el otro la despreció. Así de sencillo. Entonces, él mira a Jacob con esa larga experiencia que él tiene, y él ha vivido eso. No solamente que tiene, conocimiento, sino que él lo vivió en carne propia. Entonces, él mira en Efraín que tiene un mayor interés por estudiar las Escrituras. Hermanos míos, no en vano, las Escrituras dicen que Efraín es su primogénito, el que él más quiere. Y cuando él está hablando de que Efraín es su primogénito, se refiere a aquel que tiene deseos de aprender y deseos de vivir en justicia. ¿Por qué, hermanos míos? Porque esto no se trata de aprender nada más. Esto no se trata de eso.
Usted puede ir a cualquier escuela y estudiar con los mejores rabinos, y si usted no tiene sed de justicia, usted no será saciado. Usted sencillamente va a aprender letra, historia, pero usted necesita algo más que eso, porque las escrituras no son para que usted conozca la historia del pueblo de Israel, nada más. Las escrituras que llegaron a nuestras manos es para que usted alcance la vida eterna. Escudriñad las escrituras, porque ellas dan testimonio de mí, y en ellas hallaréis la vida eterna. Esa es la meta, ese es el fin de las escrituras. En otra ocasión Pablo dice que el fin de la Torá es Mashiach. La finalidad de la Torá es llegar a Mashiach. Versículo que han interpretado diciendo que ya con Mashiach ya no existe ley. Y no saben lo que están diciendo, porque realmente lo que dice Mashiach, o lo que dice Pablo, es que la finalidad, o sea, la idea de que tengamos un libro llamado Biblia, vamos a decirlo así, es que nosotros encontremos la vida eterna. Podemos estudiarla, podemos aprender muchas cosas, podemos aprender toda la historia del pueblo de Israel, pero si no alcanzamos la vida eterna no hicimos nada. Entonces, él mira en Efraín exactamente lo que es de él, lo que había en él, lo que estaba en él. El deseo de Efraín, o sea, Efraín heredó el deseo del padre. Así como Jacob se esforzó para lograr todo lo que quería, hizo un esfuerzo. Ya nosotros hemos explicado en otras ocasiones que Israel es el que se esfuerza por alcanzar la bendición. Ese es Israel, no el que desciende de Jacob, o de Isaac, o de Abraham. Israel es el que se esfuerza. ¿Por qué? Porque cuando Dios le dijo al pueblo que saliera de Egipto, no salieron todos, y Él los llamó Israel. Dile a Faraón que suelte a mi primogénito. O sea, Él los llamó Israel. Israel es mi primogénito. Entonces, quienes salieron se consideraron Israel. Quienes no salieron, pues sencillamente no obedecieron la voz de Dios, no se consideraban Israel. ¿Qué cosa eran? Se consideraron egipcios. Se asimilaron allí y ellos sencillamente ya perdieron, digamos, no se esforzaron. Ellos dijeron, bueno, si nos vamos con Moisés, nos vamos a ir por el desierto, nos va a tocar vivir en tiendas, vamos a tener que dejar todo esto que tenemos acá, tenemos nuestras comodidades, tenemos nuestras relaciones, nuestros amigos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo no me voy para allá con Moisés. Yo prefiero que me llamen egipcio, que no me llamen Israel. Entonces despreciaron la primogenitura. Ojo con esto, hermanos míos. Esto es importante que usted lo entienda. Israel estaba en Egipto. Dios lo llama a través de los labios de Moisés. Sal de allí. ¿Salieron todos? No. Quienes salieron toman el título de Israel. Los que se quedaron allí perdieron la nacionalidad. Se asimilaron y perdieron su identidad. Se quedaron en Egipto. Abrazaron la cultura egipcia, abrazaron el paganismo y prefirieron eso antes que ser llamados Israel. ¿Por qué? Porque iban a pasar por el proceso de vivir en un desierto, de dejar todas sus comodidades, y por ahí en el libro de Hebreos habla algo de eso, refiriéndose a Moisés, que él, ¿qué hace? ¿Qué hace Moisés? Él desprecia ser llamado, ¿qué cosa? Hijo de la hija de Faraón.
Él no quiere, Él dice, no me voy a deleitar con todas las riquezas de Egipto. Él podía vivir en los palacios con grandes privilegios, pero Él despreció eso. Pero cuando está hablando de Moisés, tenemos que entender que también está hablando de los hebreos que estaban allá adentro, que algunos estaban muy bien posesionados y que decidieron quedarse porque estaban cómodos. Esos despreciaron la nacionalidad Israel. Israel es un título que se le da a alguien. ¿Cuándo qué? Cuando oye y obedece. Recordemos, hermanos, que Jacob estaba en la casa del tío. Y cuando él oyó la voz que le dijo, vete de la casa de tu tío, regresa a la casa de tu padre, en el camino es donde le dan el título. O sea, él recibe el título de Israel en consecuencia de que oyó y ¿qué hizo? ¿Se quedó o se fue? Y regresó a la casa del padre. Por eso siempre yo insisto en eso, que Israel no es el que nace, porque Esaú nació de Isaac, era gemelo con Jacob, pero Esaú no lleva el título de Israel, por más hijo de Isaac que sea y por más nieto de Abraham directo que sea, no lo lleva, porque no se esforzó y no obedeció al padre. Entonces ese título se le entrega a los que obedecen. Usted puede tener el pasaporte de israelí y usted le puede decir al mundo que es israelí, pero delante de Dios no es así. Como otra persona puede tener el pasaporte, no sé, de Perú, de Venezuela, de cualquier otro país, y es israelí delante del Padre. ¿Por qué? Porque está obedeciendo a los mandamientos, está obedeciendo a la voz del Padre. Es el hijo que entra a la casa, que no luce como el hermano mayor, pero que decidió regresar a la casa del Padre. Sintió un llamado en el problema que hayas pasado, en la situación que haya tenido. Él sintió un llamado del Padre y él dice, me regreso a la casa del Padre. Lo que le sucedió a Jacob. En medio de la aflicción que está pasando con el tío, él dice, me regreso a la casa del Padre. Y a nosotros nos pasó exactamente lo mismo. Estábamos pasando por situaciones difíciles, oímos el llamado del Padre que nos dice, bueno, ya es hora de que regreses. Y los que tomamos la decisión de regresar no nos pueden dar otro título. Por eso yo insisto en eso, porque sucede exactamente lo mismo. Llegamos a la casa del Padre, el Padre nos recibe como hijos, pero el hermano nos llama otra cosa. Es que este se gastó la plata por allá con rameras, es que en otras palabras, este es un idólatra, y el hombre no perdona, porque es así. Por eso el perdón viene de parte de Hashem, Baruch Hashem por eso. El hermano nunca nos va a ver igual, pero a mí no me importa cómo me mira el hermano, me importa cómo me mira el Padre. Que él me llamó, yo obedecí, igual que los que estaban en Egipto. Los llamaron, algunos obedecieron. ¿Y cómo tomaron el título de ellos? Israel. Por eso es que a partir de ese momento Dios se identifica como: yo soy el Dios de Israel. Él comienza a identificarse como Dios de Israel cuando ya él tiene un pueblo que ha salido de Egipto, que pacta en el Sinaí y que lo recibe como su Dios, y ellos aceptan ser su pueblo. A partir de ese entonces ya Dios no se identifica como Dios de Abraham. Fíjense que esto es interesante. Y esto vale la pena aclararlo, que Él nunca se identifica como Dios de los judíos. Eso es otro tema que tenemos que tocar con más sutileza, con más cuidado. Pero Él no se identifica nunca como Dios de los judíos. Él se identifica como Dios de Israel. Usted lo va a leer en todo el Tanakh. Yo soy el Dios de Israel. En otras palabras, yo soy el Dios de aquellos que oyeron mi voz y salieron de ese sistema. De ese yo soy su Dios.
No, es que tú no tienes raza, tú no tienes linaje, por allí por tu sangre tú no perteneces, tú no tienes el ADN de ninguna de esas tribus. No, primeramente eso va a ser bien difícil que descubran eso. Ya estamos tan mezclados que no hay forma de saber si tenemos o no tenemos. Pero lo que yo les quiero decir es que olvídate de si tienes sangre o no tienes sangre. Lo que te importa a ti y lo que te debe importar es que cuando el Padre te llame, obedezcas. Eso es lo que te va a dar el título. Cuando el Padre te diga, deja ese sistema religioso donde has estado metido por tantos años, regresa a mí, pacta de nuevo conmigo. Allí te va a dar el título. Dejemos que Él nos llame. No permitas que los hombres te llamen cualquier cosa, hermanos. Dejemos que Él sea el que nos dé el título, no los hombres. Sí, los hombres se acostumbran a darle títulos a las personas. Eso pasa en todas partes. A los soldados le dan, o a las personas que ganan medallas o que lo llaman, le colocan títulos, le colocan medallas y la gente le agrada todo eso. Que los llamen caballeros o que les den, digamos, medallas como estrellas, como en el ejército. Me llama la atención que fíjense lo que son las cosas, que el alto mando del ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial no era un coronel. Yo creo que llegó a cabo. Ese fue el título de él. ¿Ah? Ese fue el título que le dieron. O sea, él no era un general, no era coronel, no llegó a un alto rango del ejército, porque él peleó en la Primera Guerra Mundial. Él no tenía un alto rango, pero fue el líder. Esto es impresionante, porque el hombre siempre tiene eso en la mente, de los títulos, de los cargos, de todo eso. Y vivimos con eso y queremos llamarnos lo que no somos. Y la palabra de Dios habla de ese tipo de personas. Ellos les encanta que los llamen rabí. Ellos les encanta que los saluden allá afuera en las calles. Ellos aman las mejores posiciones de la sinagoga. Hay personas así que están preocupadas por cómo lo van a llamar. Y el Mashiach le dice, ustedes no hagan lo que ellos hacen. Ustedes son hermanos. Y yo creo que eso debe permanecer en nuestros corazones. Nosotros los hijos de Dios, debemos de poner los títulos a un lado y no preocuparnos por eso. Hay personas que si no reciben enseñanza de alguien titulado, entonces no lo considera un enviado. Sí, no lo considera un enviado. No lo considera que tiene el llamado de enseñanza, de transmitir un mensaje, porque necesita el título que le dan los hombres. Fíjense que en la Biblia aparece un personaje muy interesante que es Elías. Así, Elías. Y Elías no se le nombra el árbol genealógico. Sencillamente lo llaman Elías, el profeta. No dicen Elías, hijo de tal. ¿Sí se han dado cuenta de eso? ¿Y por qué no aparece? ¿No será una manera de Dios decirnos que Él designa a quien Él quiere? Y que no tiene que ser de un lugar específico, de una raza específica. Fíjense que se supone que los reyes tienen que ser de Judá. Eso es una regla.
Por eso la idea de que Yeshua no es hijo de José no encaja en el concepto judío. Por eso ellos no aceptan a Yeshua como el Mesías. Porque ellos dicen, no, pues si no viene de José no puede ser hijo de David. Y como no es hijo de David, pues entonces no califica como Mashiach. Así de sencillo. Y se ha llegado a la osadía de decir que Yeshua, como no es hijo de José, era hijo de un soldado romano. Imagínense qué clase de locura. Hasta allá llegan. Porque como se ha vendido el concepto de que él es engendrado o que él es manifestado o que Dios se manifestó en carne y que está dentro del vientre de María y que José no la tocó para que naciera Yeshua, ese es el concepto católico romano, concepto pagano. Entonces, como se vendió esa imagen o ese mensaje, y eso está en el pensamiento de todos los creyentes o de los creyentes cristianos, entonces los judíos dicen, no, pues yo no puedo aceptar a ese Mesías como Mesías, porque no procede del linaje de David, no viene de la casa de Judá. Entonces, fíjense que los reyes tienen que ser de la casa de Judá. Pero ¿qué me dicen ustedes del rey del norte? No era de la casa de Judá. ¿De dónde era? De la casa de Efraín. ¿Y por qué era rey? Porque Dios lo determinó. Porque es que Dios puede cambiar las reglas. Él es el que las pone y también las cambia cuando sea necesario. Y cuando el hombre rompe o digamos atraviesa la línea roja, Dios determina lo que quiere hacer. Y eso no lo discute nadie. Eso no lo discuten ellos. Ellos no discuten eso. De que Jeroboam era venía de la tribu de Efraín. Ellos no lo discuten. Ellos saben que es verdad. ¿Y por qué lo aceptan? Porque fue una determinación del cielo. Entonces, eso lo aceptan ellos. Ellos aceptan que puede venir un profeta que no viene del linaje que no viene de un linaje de profetas y es un buen profeta. Ellos lo aceptan. Pero muchas veces no quieren aceptar que una persona que enseña las escrituras, que no tiene un background o que no tiene un título, pues enseñe. No le querían aceptar el apostolado a Pablo. Eso no es nuevo. Por eso le digo, mis hermanos, no se dejen engañar con los títulos. Vaya más allá de eso, mire los frutos, porque por los frutos los conoceréis. ¿Que es importante estudiar? Claro que sí. ¿Que es importante estar al lado de una persona que te enseñe? Por supuesto que sí. Pero los títulos que te dan los hombres no te cambian. Tú cambias cuando recibes la Torah, cuando la recibes acá en el corazón. Cuando Dios logra sembrar la ley en tu corazón, eso es lo único que te hace cambiar. El que oye mis palabras y las hace. Hay personas que van a estudiar, se gradúan, reciben el diploma y se dan cuenta que no sienten que deben de ejercer su profesión. Eso ha pasado. Hay personas que están estudiando una carrera. Eso ha pasado muchísimo. Y ya casi cuando están a punto de graduarse dicen, yo no creo que para esto no sirvo. Y se van a estudiar otra cosa. Y hay personas que se han graduado y no ejercen su profesión. Después que se graduaron se dieron cuenta que eso no era lo que ellos querían. Esto es increíble, hermanos. Y si esto sucede en el ámbito, digamos, secular, si se puede decir esa palabra, si sucede en nuestro ambiente, ¿cómo no puede suceder en el ambiente espiritual? Una persona, ¿verdad?, puede ser llamada por parte del Padre y recibir información por parte del Padre, y esa persona no necesariamente fue a la mejor universidad, a la mejor escuela de rabinos,
Tenemos el caso de Pedro. Pedro es el que revela a Yeshua, el que recibe la revelación. Y el maestro le dice, esto no te lo reveló carne ni sangre. En otras palabras, esto no lo aprendiste tú allá en la escuela, ni en el concilio. Esto vino directamente del cielo. Entonces, hermanos, tenemos que ser objetivos en eso, tenemos que pensar mucho en eso. No podemos tragarnos el cuento de que porque la persona tiene un título o porque estudió en Jerusalén, esa persona tiene autoridad de parte del cielo. Él puede tener autoridad de parte de los hombres, pero no del cielo. Ojo con eso. Ojo con eso, hermano, porque muchas personas, por guiarse por los hombres, terminan en malos caminos. Dejen que el Rúa los dirija. Conéctense con el Rúa. Por eso el consejo que yo le doy a las personas que nos oyen es: búsquense un buen maestro, una persona que velen por sus almas, una persona que esté pendiente, que les enseñe, que se esmere en enseñar y que les exija, que los vea, que los ayude a crecer espiritualmente, que vele por la salvación de sus almas. Bien, entonces regresamos a Efraín. Efraín es aquel que tiene deseos de estudiar Torah. Es el segundo. Manasés es el primero. José entra en la escena cuando Jacob está bendiciendo a sus hijos. Y José dice: no, Señor mío, no es así como lo estás haciendo. José piensa que Jacob, con la edad, ya ha perdido la vista. Y aunque hubiese perdido la vista física, no perdió la espiritual. Él sabía quién quería estudiar y quién quería esforzarse. Y él lo notó en Efraín. La bendición cayó en Efraín no porque Jacob era un caprichoso. Hermanos míos, entiendan esto. La bendición cae en Jacob no porque Jacob la quiere comprar y todo este cuento que ya conocemos. La cae porque el otro la desprecia. Y en el caso de Efraín y Manasés, Manasés no tomó el rol que tenía que tomar de líder de la casa. Eso pasa muchísimas veces. Los hermanos mayores son los que tienen que tomar la posición del padre. Mira, mis hermanos, el hermano mayor es el que tiene que cuidar al hermano menor. Porque cuando falta el padre, él es el que toma el lugar. De hecho, a ese hermano se le considera legalmente como el papá. Fíjense esto. Pero ¿qué pasa algunas veces con los hermanos mayores? Que no toman ese rol. Los hermanos de José tomaron el rol de ser líderes. ¿Qué pasó con el primogénito? ¿Entendió? ¿Comprendió que él era el que iba a tomar la posición de Jacob? No lo comprendió. ¿Y qué pasó? ¿La perdió o no la perdió? La perdió. Porque eso tenemos que entender, los hermanos. Nosotros, a todos Dios nos hace un llamado. Y en este caso Rubén tenía que entender que él era el hermano mayor y que tenía que respetar a su padre y que tenía que esperar ese momento oportuno que el padre lo coronara como el primogénito. ¿Y qué sucedió? La perdió. Y esto se repite con Manasés. Esto se repite con Manasés. Manasés no tiene interés. Él parece que no está muy conectado con el cielo con respecto a eso de la primogenitura. Pero había un anciano que sí estaba conectado, que era Jacob. Y cuando lo va a bendecir dice: no, hijo mío, yo estoy mirando perfectamente, no te preocupes, le dice a José, yo te lo voy a bendecir. Es decir, pues José en algún momento dijo: me lo va a dejar sin bendición. Yo sé que mi papá bendijo también a Esaú, a pesar que él no era el que iba a recibir el nombre. Él lo bendijo, y yo voy a hacer lo mismo con tu hijo Manasés. Pero este que está aquí, en él hay algo especial, y yo tengo que bendecirlo.
Entonces, hermanos míos, Dios no bendice a las personas porque nazcan en un lugar. No es israelita el de nacimiento, es el del corazón. No es judío el que lo es en la carne, lo dice el apóstol Pablo, es el que lo es en el corazón. El que teme a Dios, el que tiembla delante de su palabra, ese es judío. Entonces, aquí pasa lo mismo. Manasés es el mayor, él está supuesto a llevar el legado del padre, pero él se desentiende de eso. No se esfuerza. Sin embargo, Efraín se esfuerza, y eso lo dice el Midrash. Asistía regularmente a las enseñanzas que le impartía Jacob. Hermanos míos, miren, Dios no hace excepción de personas. Él se manifiesta, Él se acerca a aquellos que se acercan a Él. Acercaos a Hashem, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Él no puede bendecirte si no te acercas a Él. Él no puede bendecirte cuando tienes doble ánimo, cuando quieres servirle pero también quieres servir en el mundo. Cuando te agradan las cosas de Dios, pero te atrae las cosas mundanas, el pecado. Cuando piensas que las cosas de Dios son buenas, pero todavía la idolatría está allá dentro de tu corazón. Él no se acerca a ti. Es necesario que nos limpiemos las manos. Que no tengamos ese doble ánimo. Eso lo dice Santiago. Almas de doble ánimo. En otras palabras, quieres las cosas de Dios, quieres las bendiciones de Hashem, pero no quieres soltar lo que tienes del mundo. Y esa decisión tenemos que tomarla algún día en nuestras vidas. Cada uno de nosotros tenemos que tomar la decisión si dejamos de una vez a Egipto allá, o si cargamos con Egipto en nuestros corazones. Y si tú cargas con Egipto en tu corazón, recuerda que Egipto representa muerte. Los faraones egipcios lo único que se preocupaban era de que le hicieran unas tumbas majestuosas. Sí. Ellos estaban solamente preocupados porque le construyeran una gran tumba. Porque mientras más majestuosa era la tumba, entonces ellos iban a estar más cerca de sus dioses. Iban a estar allá en el inframundo, juntamente con los dioses. Entonces, Egipto representa una tumba. Por eso el libro de Génesis comienza con el relato de una pareja que peca y termina con el relato de un hombre embalsamado y enterrado en Egipto, diciéndonos claramente eso, que el pecado produce muerte y que Egipto representa una tumba en esta tierra. ¿Sí? Ahora, aunque nosotros muramos acá en este mundo, tenemos que tener la esperanza que tuvo José. Sus restos los saquen y lo lleven a la tierra prometida. Nosotros estamos ahora en Egipto, no estamos en la tierra prometida. Y probablemente un día nos entierren acá. Pero dentro de nosotros hay una esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? Que esto corruptible se transforme en incorrupción. ¿Y dónde vamos a ir a llegar? Tenemos que juntarnos cuando oigamos la voz de nuestro Maestro. ¿Y dónde nos vamos a juntar con Él? En la tierra prometida. Así que, así como José tuvo esa esperanza de que sus restos los llevaran a Canaán, nosotros, si morimos un día acá,
tenemos la esperanza de que seamos resucitados para juntarnos juntamente con Él. ¿Dónde? No en el cielo. Allá no hay nada que hacer. Allá gobierna Dios y no ha pasado nada. El caos está acá en la tierra. El Mashiach está preparando una congregación es para gobernar acá en la tierra. En el cielo no hay nada que hacer. Para estar en Jerusalén con Él, para estar en la casa de David con Él, para recibir la autoridad de gobernar sobre las naciones con justicia. Por eso, hermanos míos, es tan importante estudiar la Torah. Para eso sí es necesario que usted estudie la Torah, estudie el concepto de justicia que tiene Dios. O en otras palabras, una de las razones más para estudiar la Torah es para eso, para que usted se prepare y usted pueda tener conocimiento de cómo usted va a gobernar. Hay gente que dicen que no les importa la ley y tienen esperanza de gobernar con Yeshua, porque según ellos Yeshua no va a gobernar con la ley. Entonces, como Yeshua no va a gobernar con la ley sino con la gracia, entonces pues ellos no estudian la ley, ignorando totalmente el concepto o ignorando lo que la profecía dice, que de Jerusalén saldrá la ley, la Torah. La ley viene de allá y va a venir de allá para gobernar en el mundo. Bien, hermanos, Jacob se esfuerza. La palabra que está aquí, que me llama la atención, cuando hablamos del esfuerzo de Jacob, ¿por qué hablamos del esfuerzo de Jacob? ¿O por qué quiero titular el resultado del esfuerzo de Jacob? Porque Jacob hace un esfuerzo para bendecir a sus hijos. Vamos a leerlo en el libro de Hebreos. Hebreos 11:21 dice: por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Estamos hablando del esfuerzo que Jacob hace. Esa es la enseñanza que quiero, o el título de la enseñanza que quiero darle. Jacob hace un esfuerzo, ¿cierto? Hemos hablado de que Israel es el que se esfuerza, hace un esfuerzo por llegar a tomar ese título. Él lucha con el ángel, él hace lo que tiene que hacer, porque él tiene deseos de ser llamado Israel, de tomar el título. Ahora, yo quiero que leamos lo que dice el libro de Génesis, cuando él está sentado. Dice, sucedió, Génesis 48 dice, sucedió después de estas cosas, en otras palabras, después que ya los hijos de Israel los hijos de Jacob habían llegado a Egipto, estaban acomodados en Egipto, se estaban viviendo la sombra de la edad mesiánica y todo esto que nosotros ya conocemos. Y ya Jacob había envejecido en Egipto, y cuando José se entera, fíjense que esto es interesantísimo, mis hermanos, esto es bien interesante, porque ¿cómo se le llama a la tribu del norte? La tribu de José, así se le llama, a la tribu del norte se llama la tribu de José. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Dice que José se enteró de que su padre vaya de partida, y dijo, bueno, antes de que se vaya, vamos a llevar a mis hijos para que lo bendigan. En otras palabras, él no estaba pensando en el reinado que él tenía allí. Él podía haber dicho, bueno, aquí lo interesante es que yo soy el líder de Egipto y voy a tratar de que ese liderazgo lo recojan mis hijos. Pero primero no lo podía recoger, porque el faraón no se lo iba a dar. El reinado iba a ser para el hijo del faraón, pero de alguna manera José le podía transmitir o le podía dar alguna posición interesante dentro del gobierno. Él era un gran líder, él era el gobernador de Egipto. Él dijo, bueno, él podía decir, no, voy a poner a cada uno pues en una tremenda posición y me retiro bien.
o los retiro, o los dejo bien posesionados. Pero no pensó en eso, fíjense en lo que pensó. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: aquí tu padre está enfermo, y él tomó consigo ¿a quién? Él dijo: antes de que mi padre parta, yo tengo que hacer algo. Yo tengo que llevar a mis hijos allá. Y se lo hizo saber a Jacob diciendo: he aquí, tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel. Miren, mis hermanos, yo quiero que ustedes pongan mucha atención lo que se está leyendo acá. Vamos a leerlo de nuevo para que usted vuelva a recibir toda la esencia. Dice así: sucedió de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo, y tomó consigo sus dos hijos Manasés e Efraín, y se hizo saber ¿a quién? ¿Por qué no dice Jacob? ¿Por qué allí dice Jacob y por qué no dice Israel? Si estamos entendiendo por qué yo les digo que Israel es el que se esfuerza, aquí hay una prueba más de eso. Primero se le llama Jacob, lo repito, hermano, y se le hizo saber a Jacob diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces, repítalo conmigo, se esforzó Israel. Primero lo llaman Jacob, y luego ¿qué sucede? Se esforzó Israel. Entonces, hermanos, ¿quién es Israel? ¿Los descendientes de Jacob? No, los que se esfuerzan. Mira que te mando que te esfuerces. No desprecies la Torá, abrázala en tu corazón, no te apartes de ella. Yo te prometo que si lo haces, estaré contigo donde quiera que vayas. Vas a ser de largos días, vas a ser de bendición. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, sino que en la ley de Hashem está su delicia. En su ley medita de día y de noche. Ese es el bendecido. Ese es el que toma el título de Israel, no el que nace allá, no es el que es hijo de una judía. Pues ellos pueden decir que sí. Sí, ellos pueden decir que sí. Los hombres pueden darte el título que quieran, pero no para Hashem. No para Hashem. Para ser Israel hay que esforzarse. Pero eso no es esforzarse con un fusil en la mano y pelear con toda esta gente que te quieren matar. No, hermanos. Es esforzarse en el estudio, en recibir la Torah, en recibir la Torah en tu corazón. Pues está bien, hermano, que defiendan la tierra. Eso está muy bien. Pero están defendiendo la tierra sin un líder. O por lo menos sin el líder que tiene que estar allí con ellos. Hermanos, si Yeshua estuviese ahí hace rato, que ellos no estuvieran peleando. ¿O qué creen ustedes? ¿Que van a seguir la guerra? Hablábamos que Él viene en un caballo blanco. ¿Que viene qué? Para traer paz. Que olvídense del caballo, que de allá del cielo no va a venir ningún caballo. Los caballos están aquí en la tierra. Entonces, ¿cuál es el problema de Israel ahorita? Que no tienen el que trae la paz. Por eso están en guerra. Y ellos tienen todas las armas y los americanos los apoyan y todo este cuento. Y ya nosotros lo sabemos. Y ellos se esfuerzan, hermano. Pero para pelear físicamente, tienen que hacerse un esfuerzo para acercarse a Yeshua. Ese es el esfuerzo que tienen que hacer ellos. Cuando ellos hagan ese esfuerzo, explicábamos la semana pasada que Judá se acercó ¿a quién? A José. Y José, ¿qué pasó? Se les reveló. Y lo mismo tiene que suceder con ellos. Ellos tienen que esforzarse en conocer aquella piedra preciosa, aquella perla que está sumergida acá en la Torá. Hay una perla que está sumergida aquí en la Torá que se llama Yeshua HaMashiach. Y el esfuerzo de ellos tiene que ser en encontrar esa perla. Cuando
encuentren esa perla, se les acaba el problema inmediatamente. Cuando ellos reconozcan a Yeshua como el Mesías, el cielo lo envía y establece el reino de los cielos. Entonces, repetimos, hermano, porque esto es interesante. A Jacob se le avisa y lo nombran o lo llaman como Jacob. Y cuando él dice, José viene a mí, ¿qué está pasando allí? José, ¿a quién representa José? ¿A quién representa José? Dígalo conmigo. No hay duda. José representa al Mesías. Jacob está representando, cuando se le llama a Israel Jacob, es porque no se está esforzando, porque ha caído de posición espiritual. Pero cuando José se le está acercando a él, Jacob, ¿qué hace? Hace un esfuerzo y ya no se le llama Jacob. ¿Cómo se le llama? Israel. Cuando José se le acerca a él, ¿qué quiere decir esto? Que el Mesías se le está acercando a ellos. Pero ellos, ¿qué pasa? No se esfuerzan. Ellos, ¿qué hacen? Le cierran la puerta. Ellos no hacen el esfuerzo de decirle, déjame ver quién viene por allí. Déjame ver qué está pasando con ese hombre judío. En estos días hay un dilema, y esto ha llegado hasta el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, porque el señor que está en Roma colocó un pesebre y colocó a el supuesto niño Jesús con un manto que identifica mucho a los palestinos. Ellos siempre lo usan. Entonces ese manto, algunos dicen que no solamente identifica a los palestinos, pero casualmente es el que ellos, los líderes palestinos, más usan. Entonces el señor este que está en Roma, sí, porque la Biblia dice no llames papa a nadie acá en la tierra, sí, sino nuestro Padre que está en los cielos, no lo podemos llamar así, hay que llamarlo señor Francisco. Tomó la decisión de vestirlo con ese mantico, y por allá explotó Benjamín Netanyahu. Sí, explotó, y dijo que qué ofensa es esa, que Yeshua no es palestino, que cómo lo vas a vestir así. Pero la pregunta que yo me hago, pues, ¿qué le importa a él eso? ¿Qué le importa a los judíos de Israel si lo visten como palestino o no? Pues ellos no lo consideran el Mesías. Muchos de ellos lo consideran un farsante. ¿Por qué se preocupan si es palestino o es judío? No debería de importarle, ¿verdad que no? Pero Dios hace cosas grandiosas. Les está dando celo de cualquier manera. Fíjense con el vecino que tienen al lado. Y ya hay muchos alocadamente diciendo que Yeshua era palestino. En estos días me enteré de una noticia, que menos mal que estaba sentado, y es que mi compatriota Maduro es o tiene descendencia judía. Es un enemigo de Israel. Está del lado de Irán. Y por allí se cumple ese dicho, ¿no? No hay peor cuña que la del mismo palo. Este hombre, que no sé cómo llegó a gobernante, porque no tiene la capacidad para gobernar, es descendiente de judío. Por eso les estoy tratando de explicar que no es judío el que lo es en la carne, y no importa si viene de padre judío y de madre judía. Tenemos el mismo caso en México.
La nueva presidenta de México, ¿qué cosa es? Descendiente de judíos. Entonces, vamos a, hermanos, a ir terminando con esto. Jacob está en sus últimos momentos de muerte. Dice que oye que José se acerca a él, y vamos a explicar qué está sucediendo en este momento. En este momento es como si Yeshua se estuviese acercando a Jacob. Él se está acercando. ¿Cómo se está acercando? ¿A través de qué? De toda la información que está llegando. Medios, las escrituras, las redes sociales. Él de alguna manera se está acercando a ellos. Y la Biblia dice que Jacob se esforzó. Cuando se esforzó, ¿qué sucedió? Se le dio el título de Israel. Automáticamente no se le llama Jacob, se le llama Israel. ¿Por qué cambió en tan solo una línea de escritura cambió el nombre de Jacob para Israel? Porque se esforzó. Y el esfuerzo de Jacob era porque se acercaba a su hijo. Se dio cuenta que se acercaba a su hijo. De la misma manera que Yeshua se está acercando a sus hermanos, pero ellos no se esfuerzan. Y mientras no se esfuercen, ¿cómo se les sigue llamando a ellos? Jacob. Cuando se esfuercen por conocerlo, entonces tomarán el título de Israel. Ese esfuerzo de Jacob no fue en vano. Ese esfuerzo no fue en vano. ¿Por qué, hermanos míos? Porque el esfuerzo de Jacob representó una gran bendición. Aunque fue apoyado sobre su bastón, aunque lo hizo de alguna manera apoyado, eso significa algo tremendo. Él con ese esfuerzo logró transmitir la bendición que nos alcanzó a nosotros. Y si estamos entendiendo esto, por eso el título de la parashá es el esfuerzo de Jacob, o el resultado del esfuerzo de Jacob. Si Jacob se queda en la silla, en la cama, él está acostado en la cama, y él oye que viene su hijo José, y él se queda ya acostado, estaríamos mirando la escena de que a el pueblo judío se le está mostrando a Yeshua por todas partes. Pero ellos no se esfuerzan. Ellos siguen oyendo las escrituras o las enseñanzas de sus rabinos, que les dicen que ese Nuevo Testamento hay que botarlo, que ni se les ocurra leerlo. No se esfuerzan. No se esfuerzan. Y Yeshua está tocándole las puertas. He aquí, yo toco la puerta, llamo. Si alguien oye mi voz, y él está a través de las redes sociales, y está a través de muchas personas, está en los labios de muchas personas el mensaje de que Yeshua es el Mashiach, que él no es ningún dios griego, que él es judío, que él no rompió la ley, y eso está proclamándose por todos los medios, pero ellos no se esfuerzan. Ellos están concentrados en algo más. Ellos están peleando con sus fuerzas para conquistar la tierra. Nosotros vamos a conquistar la tierra, pero no con nuestras fuerzas, porque no es con ejército, no es con espada, es con el Ruach. ¿Estamos entendiendo esto? La esperanza nuestra no es esta tierra. La esperanza nuestra está allá.
en la tierra de nuestros padres, pero no estamos peleando como la pelean ellos. Si Él no va, no vamos nosotros, nos quedamos acá. Nosotros tenemos un pastor. Y las ovejas no van delante, van detrás del pastor. El esfuerzo que tiene que hacer Jacob es para identificar a Yeshua, para encontrar en Jesucristo el verdadero Yeshua. Hablábamos esta mañana de que Él les pregunta a los discípulos: ¿ustedes qué piensan que soy yo? Él no estaba esperando que le dijeran: tú eres Yeshua, el hijo de José, porque todo el mundo sabía eso. Él quería que lo identificaran con el título, que lo eleva a él a la posición de líder. Eso es lo que él estaba buscando. Y es por eso que cuando Pedro le dice: tú eres el Mashiach, él dice: bienaventurado tú, Pedro. Esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, hermanos, vamos a ir terminando. ¿Qué trajo como consecuencia el esfuerzo de Jacob? Que de una estrofa de la Torá, o de una línea de la Torá, a unas cuantas palabras más, su nombre fuera, ¿qué cosa? Cambiado por Israel. ¿Qué más trajo eso? Ese esfuerzo trajo de que los hijos de José fuesen adoptados como hijos de él. Hermanos míos, si usted quiere que lo llamen de otra manera, usted tome la decisión que usted quiera. Usted es libre de hacerlo. Pero usted entienda que cuando Jacob adoptó a Manasés y Efraín como hijos, había una profecía de que Dios, en algún momento de la historia, Hashem, nuestro Padre de gloria, nos iba a adoptar como hijos, no como segundos, no como terceros, no como extranjeros, no como ellos nos quieran llamar. Somos hijos de Él. Y si tú eres hijo de Él, ¿qué más? Repítalo conmigo. Si eres hijo, repítalo. ¿Qué dice la Escritura? Eres heredero. No quieren que seas hijo porque ellos no quieren compartir la heredad. Así de sencillo. Agar no le cayó muy de agrado que Sara pariera después de tantos años. Porque ¿para dónde iba la herencia? Había que compartirla. Había que compartir la herencia. Ese es el problema. El problema no es otro que la herencia. Así estamos entendiendo. No le toques, tócale cualquier cosa a una persona, pero no le toques el bolsillo. Cuando nosotros somos llamados hijos de Hashem, ¿sabe qué quiere decir eso? Que la herencia se reparte. Si tú tienes una visión muy corta de Hashem, tú piensas como pensó, me imagino, Agar. Bueno, mi hijo es el que va a heredar todo. Pero lo que pasa es que las riquezas de Hashem son incalculables. Y esa es la visión que tú tienes que tener. Y cuando tú tienes esa visión, a ti no te importa traer más hijos a la casa. Es que hay para todos. Hay para todos y sobra. Es más, lo que te va a dar Hashem es tan grande que tú no lo vas a poder administrar. Cuando tienes ese concepto, tú quieres traer hijos a la casa. Tú no quieres que vengan a ser extranjeros.
a ser de otra cosa, de otro grupo. Por eso, hermanos míos, mi mensaje a los cristianos es ese. Si usted no es hijo de Dios, si usted no ha tomado el título de Israel, usted no tiene herencia. Por eso a usted le están prometiendo una casa más allá del sol. Porque a los hijos de Israel se les promete una tierra. Y mientras los cristianos están pensando en irse para allá, para el cielo, a gobernar no sé qué estrella, acá en la tierra hay un grupo de personas que nos quieren controlar y quieren gobernarnos. ¿Y sabes cuál es el llamado de nosotros? A tomar las riendas de este mundo. Por eso necesitamos estudiar la Torá, que nos enseña la justicia divina, para que algún día podamos estar a la estatura del varón perfecto y podamos ser los gobernantes como reyes y sacerdotes que nos nombró Él. Por eso necesitamos, hermanos, estudiar la Torá, la ley. Si usted no estudia la ley, usted no puede tener esperanzas algún día de gobernar. Usted será gobernado por aquellos impostores que están tratando de adueñarse de la tierra, los famosos poderosos, los que manejan las cuerdas de este mundo, porque usted sencillamente no quiere saber cómo Dios quiere gobernar la tierra. Y como usted no está interesado en eso, entonces las otras fuerzas, los enemigos nuestros, son los que gobiernan. Así de sencillo. Tenemos que esforzarnos, hermanos. Cuando nos esforzamos, ¿qué cosa? Tomamos el título de Israel. Cuando nos esforzamos, ¿qué hacemos? Podemos ser de bendición para las naciones. Cuando nos esforzamos, ¿qué hacemos? Podemos tener muchos hijos, como los hijos de Jacob. Los hijos de Efraín ya no son solamente hijos de José, son hijos de Jacob. Son sus descendientes y tienen herencia en la tierra prometida.